Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional Bendecidos en Cristo, basado en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a continuar el estudio del capítulo 4 de la epístola y vamos a ver los versículos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Solo hay un Señor, solo una fe, solo un bautismo, solo un Dios que es Padre de todos, que todo lo domina, por medio de todos actúa y en todos vive. He titulado este devocional Consejos para la unidad en la Iglesia. Estos pasajes son muy útiles para nosotros poder entender bien cómo debemos vivir en la iglesia y convivir unos con otros. En primer lugar, vamos a ver que el apóstol le dice a los efesios que somos uno solo en el cuerpo. ¡Qué bendición! Entendamos esto. Usted y yo, que me está escuchando, tenemos el privilegio, iglesia, de ser parte de un propósito maravilloso. En un cuerpo, cada parte es fundamental e importante. Un ojo, una nariz, un oído, un corazón, todos somos importantes. Un pie, una mano. Quiere decir que en la iglesia nuestra presencia es fundamental. Y cuando nosotros no estamos, le privamos al cuerpo de recibir una gran bendición. Qué perfección es poder ser parte de algo hacia un mismo propósito. Ese es el sentido de ser uno en el cuerpo. Y la Biblia dice, uno solo es el cuerpo. Así que, estimado oyente, usted que es hijo de Dios, usted que es cristiano, siéntase gozoso de ser parte del cuerpo de Cristo. No sienta que le hace un favor al pastor por ir o por congregar. No sienta que le haga un favor al líder. No, es una gran bendición ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Pero además también dice, y uno solo el Espíritu. Escúcheme bien, todo aquello que nosotros hagamos en la iglesia que no sea parte de la unidad, porque como vimos el día de ayer, el fruto del Espíritu es la unidad. La paz y la unidad son parte de la presencia del Espíritu Santo. Si hay algo o alguien que en la iglesia está dividiendo, entonces esto no es espiritual. Esto no viene del Espíritu Santo. Todo aquello que en la iglesia produzca competencia, rivalidad, división, no es del Espíritu, porque uno solo es el Espíritu que nos guía y nos lleva a la unidad. Y qué importante es entonces cuando hacemos las cosas espiritualmente, guiados por el Espíritu Santo en la iglesia, será una iglesia unida. En tercer lugar, vamos a ver que también dice como una es la esperanza a la que han sido llamados. Esto también es muy importante. ¿Cuál es la esperanza que tiene usted cuando va a la iglesia? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros como iglesia? Dígame, estimado oyente, ¿cuál es su esperanza? ¿Es que acaso algunos jóvenes van a la iglesia para que Dios me conceda estar con la chica que me gusta? ¿O es que yo voy a la iglesia para que Dios permita que me asciendan en el trabajo? ¿O es que mi esperanza es que al ir a la iglesia entonces se me acaben los problemas? No, no es así. La esperanza a la que hemos sido llamados es del reino de Dios. Tenemos la esperanza en la segunda venida de Cristo, en estar con Él, en que algún día reinaremos con Él. Esa es nuestra esperanza, que somos salvos y que algún día reinaremos con el Señor por siempre. Y eso es lo que nos anima a todos como iglesia. Eso es lo que hace que nosotros hoy soportemos las pruebas, las tribulaciones, los ataques, las calumnias. Esa es nuestra esperanza, y esa es a la que hemos sido llamados. No piense usted, estimado oyente, que nuestra esperanza se basa en cosas materiales. Pero además de eso también dice la Biblia, solo hay un Señor. Quiere decir que otro factor importante o un consejo para vivir en la unidad como iglesia es entender que tenemos un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. A Él le debemos toda autoridad. Cuando estamos en la iglesia,
El amo y el empleado se quitan sus posiciones y ahora todos somos hijos de Dios. Todos los creyentes somos hermanos en Cristo. El Señor es nuestra autoridad. Y ya no pesa si soy juez, si soy ingeniero, si soy abogado, si soy arquitecto. No importa mi profesión. Todos ahora estamos bajo una misma autoridad, que es nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Dios, el Señor, por medio de su palabra, nos habla, y todos debemos obediencia. Y si todos tenemos al Señor como nuestra autoridad, viviremos en unidad. Además de eso, también dice la Biblia que hay solo una fe. Esa fe que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, esa fe que es como un granito de mostaza que mueve montañas. Hay personas que piensan que se necesita una montaña de fe para mover un pequeño grano, pero no es así. Necesitamos solo un pequeño granito para mover montañas, porque es Dios quien las mueve. Lo que Dios quiere ver en usted, estimado oyente, es que usted le crea a Dios, que usted crea en su poder. No que simplemente lo diga o lo declame, "Ah, sí, creo en Dios", no, sino que usted realmente pueda creer en Él y ver su poder. Y que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, usted pueda fortalecerse en el Señor. Si todos tenemos esa fe, entonces seremos más unidos como iglesia. Además, también va a hablar acerca de solo un bautismo. Por supuesto, el bautismo que hemos recibido del Espíritu Santo el día que le conocimos, el día que nos convertimos a Él y que después nosotros damos testimonio delante de los demás en la iglesia como un testimonio público de nuestra fe. Ese es el bautismo. No puede haber una persona que diga ser parte de la iglesia y no quiera bautizarse. No puede haber una persona que diga, sí, yo soy de la iglesia, soy cristiano, y no lleve o no haga el paso del bautismo, ya que este es un paso de obediencia y de fe, un testimonio público, un acto que muestra en quién realmente crees. Por eso es que todos los que nos hemos bautizado estamos unidos en el Señor y somos uno. Finalmente, también va a decir solo un Dios, que es Padre de todos, que todo lo domina, por medio de todos actúa y en todos vive. Ese es nuestro Señor, un solo Dios. No viene aquí la religión, no viene aquí el orgullo que tiene cada uno en sí mismo. Hay personas que vienen a la iglesia, pero no han puesto a Dios como el Señor de todo, no lo han puesto como Padre, sino que siguen viviendo en sus propios pensamientos. Y toda persona que vive en sus propios pensamientos nunca será parte de la unidad de la iglesia. Dios todo lo domina, pero si hay alguien que quiere todavía dominar su propia vida y quiere tomar sus propias decisiones, no contribuye a la unidad de la iglesia. Y asimismo, Dios dice que actúa, por medio de todos actúa y en todos vive. Todo aquel en el cual Dios no vive y Dios no obra, tampoco puede ser una parte activa de la iglesia, no puede ser parte de la unidad de la iglesia. Y esto nuevamente tiene que ver mucho con la conversión, con ser un verdadero creyente. En otras palabras, quien realmente se ha convertido a Cristo, realmente será parte de la unidad de la iglesia. Será parte de los verdaderos creyentes que somos y avanzamos y seguimos adelante. Y esto es algo que el apóstol Pablo quería recalcar mucho en Éfeso, ya que en esta iglesia había gente de diferentes lugares, gentes de muchos lugares del mundo con diferentes creencias, diferentes costumbres, y cuando venían a la iglesia, muchas veces el legado o las costumbres querían imponerse dentro de ella. Por eso el apóstol tenía que definir bien claro qué es lo que nos define como unidos, qué es lo que hace que como iglesia seamos uno solo. Un solo es el cuerpo, uno el espíritu, una la esperanza a la que hemos sido llamados, un solo Señor, Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Estimado oyente, quisiera realmente con todo mi corazón que usted sea parte de esta unidad de la iglesia. Y si no lo es, déjeme invitarle a hacerlo.
usted puede entregar su vida a Jesucristo y ser parte de nosotros. Y si usted ya es creyente, entonces recuerde estos consejos tan importantes para contribuir en la unidad de la Iglesia. Oremos. Señor, gracias te damos por el apóstol Pablo, que estando preso enseñó a la Iglesia en la unidad. Y te pedimos que así como la Iglesia fue exhortada en estas áreas importantes, nosotros también podamos seguir siéndolo cada día. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esta unidad y que estos consejos, Señor, puedan ayudarnos en nuestro diario vivir y también cuando congregamos en nuestra querida llamada IBC. Gracias, Señor. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.